Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del cociente diferencial. Primero que todo, ¿cuál será la definición? Les va a aparecer en pantalla lo siguiente, que nos sirve para representar la pendiente de una recta tangente a la curva o función dada en un punto X. Bueno, vamos a encontrar su similitud con la derivada y posteriormente algunos ejemplos de práctica. Primero deseo explicarles la función sobre una gráfica para así poder empezar el paso 1, la cual es representación gráfica. Este a su vez quedará ubicado sobre un plano cartesiano, algo curvilíneo, donde vamos a tener dos diferentes puntos en esta curva. Bien, aquellos dos puntos van a ser unidos. ¿Cómo se lograrán unir? Por una línea completamente recta. Y no se va a llamar línea, se va a llamar recta secante. ¿Listo? Ese es el primer término que ustedes deben tener en cuenta. Recta secante, la recta que interseca dos o más puntos. Ahora, esos dos puntos van a tener un valor en el eje horizontal. ¿Cómo se podía denominar el eje horizontal en términos matemáticos? Pues sería eje X. Este primer punto lo voy a llamar X1 y este otro X2. ¿Listo? Bien, ¿qué necesitamos posteriormente? Cuando tenemos un punto, necesitamos encontrar sus coordenadas. ¿Las coordenadas qué fin tendrán? Ser utilizadas en pares ordenados referenciados por x, y. Ya tenemos el valor en x. El valor en x puede ser o x1 o x2. Así que x, perfecto. Pero y, todavía no lo tenemos. ¿Alguno sabe cómo encontrarlo? Bueno, les cuento que es por las reflexiones. Utilizando como fundamento que y, o la ordenada, es igual a la función de x. La reflexión del valor x1, el cual está ubicado en un eje horizontal, cuando toca una curva va a ser de fx1. Aquel eje y crea como tal una función antes de la variable. Ahora, ¿qué sucede con el x2? Bueno, va a ser de similar manera. Se va a hacer una reflexión completamente horizontal y en donde caiga en el eje vertical va a tener una reflexión fx2. Esas van a ser las coordenadas en el eje y. Puede ser que ya tengamos coordenadas singulares, pero ¿qué sucede con los pares ordenados, los cuales son coordenadas rectangulares? Bueno, eso es lo que vamos a tener que encontrar. Nos quedaría, primero que todo, x1, que sería la coordenada en horizontal, y su reflejo en el eje vertical sería f de x1. Y ese sería nuestro primer par ordenado. Para nuestro segundo par ordenado tenemos x2 en coordenada horizontal y f de x2 en coordenada vertical. Muy bien. Esta es para x y esta es para y. Si ustedes logran encontrar diferentes variables reemplazando a x o algunos valores numéricos reemplazando a x, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer ustedes es sustituirlo con la x que tenemos acá en este caso. ¿Qué sucede con el cociente diferencial? Como con la derivada, nos sirve para encontrar una tasa de cambio. ¿Una tasa de cambio entre qué intervalos? Para un ejemplo vamos a aplicar entre los intervalos que teníamos anteriormente, que era x1 y x2. Bien, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Ustedes se acuerdan de la ecuación general de la pendiente? O por lo menos, ¿se acordaban de qué era una pendiente? Si tenemos una línea recta de ese estilo y queremos conocer la pendiente entre este punto y este punto, podemos encontrarlo de la siguiente manera. Primero se crea un triángulo. Esto se puede aplicar si es recto o si es curvilíneo. Para ambos casos se puede aplicar. Se crea un triángulo de esta siguiente forma. Por supuesto, debemos saber que ya hay dos diferentes ejes. Uno en X horizontal y otro en Y vertical. Entre dos puntos debe haber sí o sí una diferencia. Las diferencias se conocen como deltas. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Esta distancia se puede ver que está horizontal, es decir, que es la que refleja la diferencia en horizontal. Y esta otra, que va vertical, ascendiendo o descendiendo, dependiendo de la perspectiva, se va a reflejar como diferencia en el eje vertical. Y lo que queremos conocer es la pendiente. Para poder encontrar así una tasa de cambio entre estos dos puntos, la línea refleja aquello. Después vamos a ver rectas tangenciales, las cuales son una recta que solamente toca en un punto de toda la curva. Pero por ahora, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? La pendiente con m o con p, otros escriben pendiente, yo escribo m, es igual a la diferencia en vertical sobre la diferencia en horizontal. ¿Perfecto? Si tenemos en cuenta que hay una diferencia, debemos saber que hay una resta. En el caso del numerador tenemos y2 menos y1. ¿Y2 qué significa?
Y2 significa la final. Utilizando la gráfica anterior, este punto de acá puede ser considerado como Y2 y este punto de acá puede ser considerado como Y1. Lo mismo sucede con el eje X. Este puede ser considerado como el X1 y este de acá el X2. El inicio y el final. Pero acuérdense que el final resta el inicial. Bien, ya tenemos la ecuación de la pendiente. ¿Cómo se puede sustituir? Utilizando las coordenadas verticales y horizontales que les había explicado. Y2 o Y final sería igual a f de X2. ¿Sí se acuerdan por qué? Por ejemplo, coloquemos acá X2 y X1. ¿Listo? X2 reflejaba una reflexión de aquel estilo. Acá podíamos encontrar f de X2. Bien, esa es la final. ¿Cuál es la inicial? La reflexión de X1, es decir, f de X1. Cuando hablamos de coordenadas horizontales, ¿cuál es el que va más avanzado? ¿O cuál es el punto más alejado de un cero en sentido positivo? Sería X2. ¿Y cuál sería el que está más cercano al cero? El inicial. Sería X1. Hablando de intervalos, ahí es que está. Ahora, ya tenemos la fórmula general de la pendiente. Ya lo pudimos sustituir hablando de las gráficas y reflexiones. ¿Qué es lo que viene después? Un ejemplo bastante sencillo, y es que queremos encontrar la tasa de cambio utilizando el cociente diferencial de un intervalo entre 2 a 6, por ejemplo. Imagínense que tenemos una gráfica. Este sería nuestro X inicial y el 6 sería nuestro X final. Perfecto. Teniendo en cuenta que f de x va a ser igual a 2x. ¿A qué me refiero? Bueno, cada vez que tengamos una reflexión en el eje vertical, vamos a saber que vamos a tener esta f, reflejando así que hay una función de la variable que en este caso es x. Cuando tengamos alguna x en cierta ecuación, por ejemplo la de la pendiente que ya les mostré, ahora vamos a estarla multiplicando por 2. ¿Por qué por 2? Ese fue nuestro enunciado principal, nuestro fundamento, de que f de x es igual a 2x. Debemos multiplicar la variable que ya teníamos antes por el doble. Voy a escribir la fórmula general de la pendiente que expliqué en la anterior diapositiva. Listo, ya que lo tenemos, ahora sí empecemos a encontrar. Abrimos corchete, empezamos con la fracción. F de x2. Si ya tenemos que x2 es 6 y además que como f está en función de x se necesita multiplicar por 2, ¿cómo nos quedaría? Sería básicamente 2 multiplicado por el valor que ya tenía x inicial, que sería 6. Listo, luego, ¿qué prosigue? El signo algebraico, positivo o negativo. En este caso estoy viendo un negativo, por tanto colocamos negativo. Listo, en el otro caso no vamos a colocar f de algo, no, para nada. El f se va. Ahora estamos multiplicando algún valor por un 2. ¿Cuál valor estoy hablando? El de x inicial. Y si x inicial era 2, pues sería 2 por 2. Bien, eso para el numerador. Ahora para el denominador no vamos a colocar 2 por 6 ni 2 por 2 porque vemos que no hay función de x. Solamente se coloca el valor numérico que ya teníamos en el enunciado. x2 nos reflejaría un 6 y x1 nos reflejaba un 2. Perfecto. 2 por 6 daría 14, 2 por 2 daría 4, 6 menos 2, 4, lo cual significa 8 sobre 4, sacamos la cuarta de 8, 2, cuarta de 4, 1 y eso nos daría 2. Ese sería el primer ejemplo hablando de cociente diferencial. Bien sencillo que nos fue en ese ejercicio, era solamente sustituir las x. Porque ahora vamos a adentrarnos a uno que se va a complicar un poco, y es acerca de la derivada. Y vamos a adentrarnos al concepto de la derivada, siendo este el cambio de la función de la salida con respecto a su entrada. Vamos a tener una gráfica, ¿cierto? En donde tenemos el eje X y el eje Y. Eso no cambia. Vamos a tener una gráfica, me la voy a inventar, va a ser de ese estilo. Tenemos dos puntos en esta función, un punto acá y el otro por acá. Bien, la recta tangencial, tengan en cuenta, no va a ser esta. Esa no es una recta tangencial, para nada. Corta en 1, 2, 3 puntos. Y la recta tangencial solo corta en 1. ¿Cómo es que se llamaba esa recta? Esa recta se denominaba como secante. Si quieren encontrar una recta tangencial, deben hacer lo siguiente. ¿Qué es aplicar? Bueno, una derivada. Primero vamos a denominar los valores de estos dos puntos en coordenada horizontal. El primero va a ser x y el otro va a ser x más h. ¿Por qué coloco x más h? Pues que le falta x para hacer x más h, que se le añada otra h. Perfecto. Es decir, que la distancia entre estos dos puntos va a ser h. Eso es lo que se necesita de un punto al otro. Bien, ¿por qué lo coloco así? De esa manera podemos encontrar la fórmula general para una derivada o también para un cociente diferencial, que es lo que necesitamos. Ahora, reflexiones en vertical.
La reflexión de x en el eje y sería f de x. La reflexión de x más h en el eje y sería f de x más h. Perfecto. Por ahora vamos muy bien. Acá solamente estamos buscando la tasa de cambio de un intervalo entre x a x más h, ¿cierto? La pendiente de la secante entre dos puntos diferentes. Muy bien. Tenemos como tal los pares ordenados x y la reflexión f de x. Y para el siguiente par ordenado tenemos x más h y f de x más h. Teniendo en cuenta que primero viene la coordenada horizontal y luego la coordenada vertical. Perfecto, eso para acá. Bien, ahora podemos aplicar la pendiente. Sí, yo sé, la pendiente suena algo simple para aplicar en cálculo avanzado, pero es necesario. La pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Si reemplazamos esos términos con los términos que ya teníamos anteriormente, teniendo en cuenta que esto es para el par ordenado 2 y este es para el par ordenado 1, es decir, el final y el inicial, tendríamos lo siguiente: f de x más h siendo y sub 2 menos f de x siendo y sub 1 sobre x sub 2, que sería x más h siendo el final, menos x sub 1 siendo x el inicial. Perfecto. X menos x da 0, ¿cierto? Es decir, podemos cancelarlas. Bien, dejándonos así la siguiente fórmula. Y quiero que esta sí la copien. F de x más h menos f de x sobre h. Y esta es una fórmula general supremamente importante. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene eso que ver con la derivada? Bueno, ya les explico. Resulta que la derivada en notación de Lagrange sería la siguiente: f' de x es igual el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando aquella h, la variable, tiende a una constante. Esa constante va a ser 0. ¿Por qué? Necesitamos que se acerque cada vez a un número lo más infinitesimal entre estos dos puntos que teníamos en una gráfica. ¿Para qué? Para encontrar una recta tangencial, por supuesto, la que cortaba en solo un punto de la gráfica. Y este sería el concepto de la derivada. La derivada expresado en cociente diferencial. Por si algo, arriba les coloco un enlace hablando directamente de qué es una derivada, concepto, definición y algunos ejemplos. Hablando de ejemplos, perfecto, porque les tengo algunos preparados. Así que el primer ejemplo va a ser encontrar la tasa de cambio cuando tenemos f de x es igual a 6x al cuadrado menos 2x más 4. Puede servir. Ahora, tenemos que aplicar muchísima álgebra. Y además lo tenemos que aplicar solamente utilizando coeficiente diferencial, lo que vimos antes. Así que empecemos. F de x más h. Esa era la primera que estaba en la gráfica. Luego estaba f de x, que sería y sub 1. Por ahora estamos trabajando con coordenadas verticales. Este sería la vertical final. ¿Eso sería igual a qué? Bueno, ahora vamos a sustituir todas las x, todas las que encontremos con la coordenada a utilizar, en este caso x más h. ¿Listo? Así que nos quedaría 6 multiplicado por x más h, eso al cuadrado, menos 2 por x más h más 4. El 4 queda igual, porque 4 está multiplicando una variable a la 0, lo cual significaría 1, y por tanto no se necesita colocar el x más h en esa posición. Perfecto, ahora ¿qué es lo que necesitamos hacer? Podemos simplificar esta multiplicación, aplicar también la distributiva y luego ver cómo nos queda. ¿Qué cambios necesitamos? Primero que todo, f de x más h es igual a 6 multiplicado por x más h por x más h, porque esos dos multiplicados dan el exponente al cuadrado. Listo, ahora ¿qué se necesita hacer? Aplicar la distributiva, no solo con el valor numérico que sería en este caso 2, sino que también con el signo negativo. ¿A qué me refiero? Bueno, menos por más da menos, ¿cierto? Es decir, menos 2 por x daría 2x. Listo, siguiente, con el h. Menos por más da menos, 2 por h da 2h. Listo, y luego está el más 4. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Por supuesto, propiedad distributiva. Acá solamente se utiliza eso: x por x, x por h, h por x y h por h. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Ustedes lo hacen primero, los veo en la próxima página. Les tuvo que haber quedado lo siguiente: 6 multiplicado x por x, que sería x al cuadrado, más x por h, más h por x sería hx, más h por h sería h al cuadrado. Perfecto.
Eso después, menos 2x menos 2h más 4, lo que teníamos antes. Ahora ustedes pueden adivinar, claro, que el siguiente paso va a ser otra vez propiedad distributiva. 6 por x al cuadrado, 6 por x por h, 6 por h por x, 6 por h al cuadrado. Nos debería quedar algo bastante sencillo, que sería lo siguiente. 6x al cuadrado más 6 por x por h más 6 por h por x más 6h al cuadrado. Bien, luego el resto que teníamos anteriormente, eso sí no cambia. Y tenemos algo interesante, y es que otra vez no vamos a aplicar propiedad distributiva, no, para nada. Debemos encontrar los términos de igual variable para realizar operaciones entre sí. Podemos ver que hay sumas, podemos ver que hay restas, pero vean, xh y hx. Si lo ordenamos siguiendo el orden alfabético, la h vendría antes que la x, y a continuación nos quedaría entonces 6x al cuadrado más 6 más 6 sería 18. Yo colocaré primero x y después h porque x fue nuestra variable principal desde el comienzo. Luego venía la h. Pero Baldor, en su álgebra, como reiteré anteriormente, lo hacía de forma alfabética. Es decir, que primero va la h y después seguirá la x. Sumado 6h al cuadrado menos 2x menos 2h más 4. Perfecto. Ahora ustedes dirán, listo, yo creo que ya eso es todo lo que podemos hacer. Y sí, correctamente, eso es lo único que podemos hacer. Pero esto es solamente y sub 2, ¿cierto? El y final. Necesitamos tener en cuenta que en el numerador no solo existía ese y final, también existía un y inicial. ¿Cómo se encontraría? Si técnicamente ya terminamos f de x más h, pero ahora necesitamos hacer la diferencia con f de x. En la siguiente página lo podemos solucionar. Copien este resultado de acá, para la próxima página lo vamos a necesitar. ¿Listo? Bien, voy a copiar aquí el resultado. Ahora es cuando las cosas sí van a cambiar. Teníamos que todo lo anterior es y sub 2, ¿cierto? Luego menos y sub 1. Ahora aplicamos este signo algebraico, es decir que después del 4 va a venir un menos y después del menos va a venir todo lo de y sub 1. Y sub 1 era f de x y si sustituíamos x con el postulado base de este ejercicio nos quedaría 6x al cuadrado menos 2x más 4, ¿cierto? Después de todo esa era la función de x. Podemos aplicar la propiedad distributiva. Muy bien, la que ya hemos utilizado 4 veces en este video. Solamente la de signos. Y acá es donde se va a empezar a simplificar, porque ya veo que hay muchos términos, debemos empezar a quitar algunos de encima. Tenemos la expresión anterior y ahora sí aplicamos la propiedad. Menos por más, menos 6x al cuadrado, menos por menos, más 2x, menos por más, menos 4. Bien, y ahora es donde cancelamos, donde casi la mitad de este ejercicio no se nos va. ¿Por qué digo eso? Bueno, términos iguales se necesitan ir. Esto es de búsqueda. Ah, ya encontré uno. 6x al cuadrado y menos 6x al cuadrado, ¿cierto? Esos se cancelan. Ya encontré otro. Menos 2x y más 2x. Esos se cancelan. Y por último está más 4 y el menos 4. Ese también se cancela. ¿Sí ven que todo el y sub 1 se canceló instantáneamente? Perfecto, eso ya nos simplificó muchísimo este ejercicio. ¿Cómo nos quedaría el resultado, por lo menos parcial? De que f de x más h menos f de x sabemos que da igual, debido a álgebra, sería igual a 6h al cuadrado más 18xh menos 2h. El orden de los factores en este caso no altera el producto, ya que son sumas y restas. Si fuese multiplicación ya cambiaría un poco. Yo decido siempre colocar de primeras el monomio que esté elevado por lo menos al exponente de mayor magnitud. Pero eso sería solo nota personal, ya que el 18xh también tiene un grado absoluto de 2. Ahora, no solamente teníamos eso, porque ese es el numerador, también teníamos un denominador. El denominador es muy sencillo, no se nos va a complicar mucho, porque es solamente una pequeña variable, y esa variable era h. Esa era la única que participaba en el denominador, ¿cierto? El cociente entonces se quedaría igual al numerador que ya antes habíamos definido sobre un denominador de h. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Debemos encontrar el factor común. Si tenemos h en el denominador y queremos aplicar un factor común para después hacer algo de factorización, acá tenemos un h, acá también tenemos un h. Y acá también tenemos un h. En todo este polinomio, en cada uno de los monomios, tenemos una variable h.
Perfecto, así que pasemos a la siguiente página y empecemos la factorización. También cabe recalcar el factor común numérico. Solamente teníamos que era h, pero 6, 18 y 2 son múltiplos de qué número. Y no me vayan a decir que 1, porque todo número es múltiplo de 1. ¿Qué hace interesante aquellos números? Que todos son pares y por tanto son múltiplos del 2. Perfecto. 2h multiplicado, y ahora vamos a empezar a aplicar lo del factor común que les estaba explicando. Para llegar a 6h al cuadrado, ¿qué se necesita multiplicar al 2h? Un 3h, ¿cierto? Porque 2 por 3, 6, h por h, h al cuadrado. Luego, el signo algebraico positivo, entre el 6 y el 18 había un signo algebraico positivo, ¿cierto? 2 por 9 sabemos que nos da 18 y se necesita añadir un x. H por x da hx, o bueno, xh, como lo tenía antes. Y luego menos, porque entre el 18 y el 2 había un menos. 2 por 1 da 2. ¿Y que se necesita multiplicar al h para llegar a un h? Pues un 1. No se necesita multiplicar por nada. Eso sobre h. Y ahora, ¿qué se puede simplificar? Ya hay multiplicaciones. El 2 multiplica al h y eso multiplica a todo un paréntesis. Se puede entonces cancelar este h del numerador con el del denominador. ¿Cómo nos quedaría el resultado final? F de x más h menos f de x sobre h, siendo el cociente derivado de la fórmula general de la pendiente, es igual a 2 multiplicado por 3h más 9x menos 1. Y ese sería el resultado para el cociente diferencial. Bueno, no el cociente diferencial, sino que un ejemplo, un pequeñito ejemplo. Para cálculo se necesita el álgebra de por sí, en factorización, en despejes, en simplificación, en fracciones, de todos se necesita. Sobre todo en cocientes. Habiendo dicho todo eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video explicativo y además, paso a paso, haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda de algún paso, algún ejemplo que no haya quedado bien claro. Hasta la próxima, así que...